En marzo de 2024 tomé una decisión que muchos considerarían una locura. Cerré mi negocio de mentoría que llegó a generarme hasta 50.000 euros en un solo mes. ¿Por qué? Porque entendí que lo que me llevó hasta allí no me llevaría al siguiente nivel. Hoy quiero contarte cómo destruir todo para construir algo mucho más grande y alineado a mi visión. Un negocio con el potencial de llegar a 8 cifras. Además de ahorrarte miles de euros en errores que he cometido, ya sea estés entre 2.000 y 10.000 al mes o incluso camino a los 20.000 euros al mes. En este video te voy a contar qué hice, los errores que cometí y las lecciones que aprendí sobre escalar un negocio desde cero. Si alguna vez te has sentido atrapado entre la seguridad de lo que tienes y la incertidumbre de lo que quieres construir, este video es para ti. Voy a estar compartiendo todo en profundidad y lo que nadie te está contando y que me hubiera gustado saber de alguna forma para ahorrarme golpes y miles de euros perdidos. Mi nombre es Ayman Bouchard, soy fundador de Ventas.io. Y para darte contexto, en marzo de 2024 cerré mis negocios de mentoría que me llegaron a generar hasta 50.000 euros en solo un mes, para decidir enfocarme en un nuevo modelo de negocio, con mayor apalancamiento o un negocio con el potencial de escalar a 8 cifras. Naciendo así Ventas.io, donde nos especializamos en reclutar y entrenar appointment setters y equipos de venta para coaches, mentores y negocios de servicios online. Como decía a mis alumnos, para dar un salto de 10x debes estar dispuesto a soltar tu red de seguridad. Soltar aquello que hoy es tu zona de confort o a lo que llamamos el 80%. Y es que entender que lo que nos trajo hasta aquí no será lo que nos va a llevar al siguiente nivel. Tomando así la decisión de cortar mis fuentes de ingreso principales y literalmente cerrar el programa que llevaba más de 3 años dando para ir a otro nivel. Honestamente pensé que sería mucho más fácil, pero la realidad es que estos últimos 6 meses viví todo tipo de emociones, de estar súper motivado a literalmente querer mandar todo a pasear y abandonar más de una ocasión. Con incertidumbre, altibajos, no saber de dónde mi próximo cliente iba a llegar, tener que dejar atrás muchas cosas, sobreviviendo al día a día, incluso llegando a ver todas mis cuentas bancarias en 0 euros. Y te quiero contar todo porque esta experiencia me ha permitido entender de vuelta qué es crecer un negocio desde cero. Y esto es lo que personas haciendo 100.000, 200.000 o incluso 500.000 al mes se les olvida. ¿Por qué? Ya están muy lejos y el mercado ha cambiado bastante desde que ellos estuvieron en esos 10.000, 20.000 o 50.000. Y estas mismas estrategias que los han llevado a ese punto donde están hoy no son las mismas que te van a funcionar a ti. Sin duda, el mayor error que cometí, ¿vale? Fue lo mismo que siempre decía a mis clientes y es foco en solo una oferta, un solo mensaje, un solo cliente y escala eso. Y no sé por qué, literalmente mi ego me decía no, que apuntar a ayudar con setters y closers y esto va para ti, si tienes ese conflicto en ayudar a diferentes tipos de clientes con varias cosas. Está muy bien que puedas hacerlo, pero eso es receta para el fracaso. Y en mi caso fue lo que más me retrasó. Reclutaba setters y closers y los incorporamos en equipos y teníamos obviamente casos de éxito en ambos. A ambos nos gustaba ese servicio, pero yo no me quería cerrar a solo uno. Y mira que se suponía que me sabía ya la teoría, pero se me olvidó. Y aquí está el por qué esto es un problema, para que lo entiendas. Y es que si yo salía con un mensaje de te incorporamos y entrenamos closers, estamos hablando de alguien que tiene el reto de tener más tiempo en el calendario por el volumen de llamadas y quiere mejorar el porcentaje de cierre, lo que significa que mínimo hace 20.000 al mes. Y con el otro cliente, quien quiere un appointment setter, normalmente está entre 3.000 y 15.000 al mes y quiere llenar su calendario de muchas más llamadas. Son dos problemas completamente distintos e incluso conflictivos entre ellos. Y querer hablar a ambos segmentos hacía muy complejo el mensaje de marketing. Y eso es lo que hay que entender. La clave inicial es tener un mensaje muy claro que atraiga a tu cliente y que cuando lo saques al mercado te diferencie del resto y conecte con tu cliente ideal. Para ello al final requieres ser triplemente específico, con un cliente específico, a un problema específico y a una solución específica. Al menos hasta los 200.000 euros al mes, que es lo que he aprendido, y de lo contrario vas a morir ahogado entre todo el ruido del mercado. Y de hecho, solo solucionando eso, pasé de llevar más de 5 meses luchando por generar una venta a en cosa de 15 días llegar a los 20.000 euros de facturación. Entonces, literalmente logré más en 2 semanas que en 5 meses. Así que sí, ser específico es importante. Decir que no a otros clientes para enfocarte en solo uno es importante. Hoy el mercado está ya muy avanzado y cuando creas que estás dejándote personas afuera, aún podrías acotar más y seguir pudiendo escalar esos 100.000 al mes sin ningún problema. De mi lado,
lección aprendida. Espero que tú también puedas aprender de ella y llevártelo. Ahora, otras cosas que también son importantes. Una de las cosas que casi me termina de ahogar y literalmente hacerme desaparecer fue quemar todo mi dinero en anuncios. Exactamente lo que por varios años he dicho a mis clientes que nunca hagan, eso hice yo. Estaba tan obsesionado con lograr crecer el negocio que me llevé al límite. De hecho, llegué al punto de tener que parar las campañas de publicidad porque si no, me quedaría sin fondos para comer y pagar el alquiler. Y no una, sino varias veces. La publicidad es clave. Ahora, tienes que entender cuándo es clave. O bien tienes miles de euros que no te importa quemar en anuncios, o ya tienes una fuente de adquisición predecible orgánica. En este momento no tenía ninguna de las dos. ¿Por qué? Pues me alejé de las redes sociales por varios meses y de hecho puedes verlo, estuve más de 6 meses desaparecido de Instagram y por varios eventos había una parte de mí que se había quemado de usarlo. Y aunque ahí fuera te lo vendan todo bonito, olvídate de hacer contenido, olvídate de mandar mensajes, y perdón por la expresión, pero si mínimo no estás generando entre 5.000 y 10.000 euros al mes de forma recurrente y orgánica, perdón por la palabra, pero vas a tener que comer caca. Iba a decir mierda, pero bueno. Ya hablo así porque me he cansado de ver cientos de dueños de negocio que la palman, fracasan y deciden volver a su antigua vida, porque ahí fuera les venden otra expectativa de lo que realmente se requiere para crecer un negocio. Requieres validar tu oferta y mensaje con tráfico frío o desconocidos. Si solo te han comprado referidos o del boca a boca o te han llegado clientes sin saber de dónde, vas a tener que hacer el trabajo aburrido. Y yo caí en eso. De vuelta, más de 5 meses sobreviviendo al día a día. Me cansé, decidí retomar Instagram y tras casi 7 meses subí mis primeros stories, contenido, le dimos a las conversaciones y empezaron a llegar llamadas de venta. De vuelta, ¿por qué? Porque sabía cómo funcionaba y dándoles ese oxígeno a mi negocio y a mí. Lo que me permitió reactivar luego las campañas de publicidad para ahora sí ir mucho más rápido. Yo no voy a ser el gurú que te va a decir el resto de estrategias no funciona, la mía es la mejor, porque es mentira, ¿vale? Todas las estrategias funcionan. Lo que hay que saber es en qué punto estás, qué recursos tienes, cuál es tu ventaja injusta, cuál es tu mercado y en base a eso ver realmente qué va a funcionar mejor para ti. En conclusión, tener ventas de manera predecible, llegar a 10.000 y 20.000 al mes es muy simple, pero no es fácil. Requiere de hacer trabajo, requiere de ser consistente, de tener unas muy buenas bases sólidas. ¿Y qué ocurre cuando a una buena base sólida le metes publicidad? Pues ahí es donde despegas. Dejas de operar desde un lugar de escasez, te das el permiso de testear la publicidad en vez de hacer cambios constantemente por la ansiedad de porque ves que el dinero de la cuenta está bajando o porque literalmente la cuenta parece una cuenta atrás como una bomba que va a explotar y tienes que elegir entre el cable rojo o el cable azul. Y la realidad es que la publicidad hay mucha más complejidad y variables que elegir un cable rojo o un cable azul. Es decir, es complejo. Así que mi recomendación es tener una base sólida, orgánica, valida tu mensaje y oferta y una vez estés en 10.000 al mes limpios, ahí puedes apartar para invertir en anuncios y ahí dale a la publicidad, pero no pares el orgánico, porque vas a generar un ecosistema entre todo. Por otro lado, algo clave, ya sea orgánico o en anuncios, es la habilidad de un appointment setter o el appointment setting. Y literalmente, ya a mí eso me marcó la diferencia, ya sea, por ejemplo, con publicidad, nos llegaban leads, pero no llegaban a agendar. Y el simple hecho de coger y llamar al instante a cada lead o escribirle lograba agendarnos esas llamadas. Y eso ha sido clave. Y es algo que no solo para empezar a hacer publicidad rentable, sino aprovechar la base de datos, sino incluso escalando. Piensa esto, de la misma cantidad de leads, puedes sacar hasta el doble de llamadas agendadas y cualificadas. Y sin duda es una de las cosas que a mí me ha sacado adelante. Te dejo por aquí un video más largo acerca de lo que es un setter MDR y cómo eso puede impactar en tu negocio. Y ya, por último, sin duda, lo más importante para mí de todo este proceso ha sido la mentalidad. Te soy honesto, al final del día, realmente aquí ha habido muchas subidas, muchas bajadas, como te dije, ganas de querer tirar la toalla muchas veces, pero igualmente, pues, lo más importante es eso, es mantenerme en el camino. Y ahí hay una metáfora que se me vino a la cabeza y es la del águila, ¿vale? Hay una historia que es básicamente el águila cuando llega a los 40 años de edad, lo que ocurre es que está al borde de la muerte. Y porque ya no tiene el mismo plumaje, no tiene la misma fuerza en el pico, entonces tiene una decisión, o bien muere o pasa por un proceso muy doloroso, pero sale más fuerte de ello. Y ahí
lo que ocurre con el águila es que decide a los 40 años más o menos encerrarse en una cueva. Y en esa cueva, cuando se encierra, lo que hace es lo siguiente, en una cueva oscura, y empieza a arrancarse todas sus plumas. Literalmente, todas las plumas que tiene se las arranca, una a una, por muy doloroso que sea. Una vez se ha desplumado completamente, lo que hace es con el pico empieza a romper también sus garras, sus uñas. Y por último, una vez ha hecho eso, lo que hace es coge su pico y lo empieza a golpear contra una roca hasta destrozarlo. Literalmente queda completamente destrozada. Y ese proceso le lleva un tiempo, pero una vez pasa ese periodo más oscuro, se regenera. Y ahí es donde sale al cielo y sale con mucha más fuerza, mucha más velocidad y sale siendo una versión mucho más elevada, con la sabiduría del águila que ha habido 40 años, pero ahora con la fuerza y la energía de alguien que recién está empezando. Y literalmente yo sentí algo así. Sentí que se me partió el pico contra la roca, que, es decir, era constantemente mes a mes estar luchando, estar sintiendo como sí, es que hasta cuesta ponerlo en palabras. Porque realmente una de las cosas que yo me quedo de los negocios no va de... Sí, la intensidad es importante, pero también es tu capacidad de resistencia. Es la resistencia que tienes a aguantar, a soportar la incertidumbre, a soportar los momentos incómodos, los momentos difíciles, esa resiliencia. Y en mi caso fue eso, era literalmente, ¿vale? Para que te hagas una idea, pasé por varias cosas, como por ejemplo que mis ahorros se acabaron yendo porque me tuvieron que ingresar en urgencias en Dubái, y poco después, pues gracias a Dios habíamos pensado en irnos a un sitio como pues Indonesia o ahí, ya lo teníamos en mente y dije pues ya es momento. Uno, porque quería cambiar de aires, algo más verde, pero dos, porque realmente ya no tenía fondos para seguir viviendo en una ciudad como Dubái. A ese punto llegué de quemar los barcos, de verme ya contra la espada y la pared. Y realmente eso es lo que muchas personas no ven afuera. Cuando alguien está creciendo un negocio, ven y piensan, no, pues sí, le va yendo bien o tal, pero no ven todo lo que ha tenido que pasar a alguien. Y en tu caso también, solo tú sabes que es por lo que estás pasando o lo que has tenido que pasar para llegar a este punto. Y en mi caso fue eso, es decir, llegar al punto de decir, vale, es que lo siguiente de esto es tener que buscar un trabajo, que para mí eso ni en chiste era una opción, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabía todas las habilidades que tenía, sabía el conocimiento que tenía, y pese a estar en cero, pese a haber cerrado todas mis fuentes de ingreso, sabía que sí o sí eso era algo que iba a hacer funcionar. Y sobre todo a mí lo que más me ha ayudado no solamente es la mentalidad, que sí, de constantemente estar ahí, también el entrenar físicamente ha sido clave, ¿vale? Es incomodarme a nivel físico, quieras o no, esa fortaleza se traslada a lo mental, pero sobre todo también es tener fe en Dios. Es decir, saber, hay una frase que me repetía y es Inna ma'al usri yusra, si no sabes árabe significa que tras la dificultad aparece la facilidad. Y en mi caso, sin duda, eso era lo que me mantenía ahí. Me mantenía día a día, consistente, incluso en los días en los que peor estaba, donde había días en los que no tenía ganas de hacer nada, de ni levantarme de la cama, pero igualmente sabía que había que hacerlo. Y más allá sabía que al final, como digo, hay una luz al final del túnel. Sabía que todo lo que había pasado era por una razón y que la única forma de perder en esto era una, y era tirando la toalla. No me importara que todos mis fondos se hubieran quemado en anuncios. Recuerdo pues el media buyer, la persona que me lleva a las campañas, diciéndole de repente, paremos, paremos, paremos todo, porque entraba a la cuenta de banco, vi que de repente salieron a lo mejor 200 euros y veía que literalmente se habían quedaban 100 euros o 50 euros para pagar justamente un par de días de Airbnb y la comida de esos días. Y sí, esa es la realidad del emprendimiento que muchas veces no vemos. Y al final también eso fue soltar la red de seguridad. Ahora que lo veo y sí, ha sido un proceso bastante intenso. Han sido unos meses de mucha, mucha incertidumbre y simplemente lo que te quiero compartir es eso, es no importa en qué punto estés, ya sea que quieras escalar otro nivel, la incertidumbre siempre va a aparecer, siempre vas a tener incertidumbre del siguiente paso. Lo importante es, uno, tener convicción, convicción en que hay algo más, pero realmente no tienes que esperar a sentirte con tal confianza de hacer algo, de lanzar esa nueva oferta o cambiar el mensaje. De hecho, yo con toda la experiencia que tenía supuestamente, tuve mis dudas acerca de qué ángulo seguir, de a qué sector, nicho apuntarle, incluso en esas cosas. Y el coraje
es el que llega antes que la confianza. No tienes que esperar a sentirte confiado al 100%, sino realmente decir, ok, tomo este paso y tras este paso va a llegar eso, van a llegar esos resultados, sé que eso va a venir. Y más importante, mantenerte en consistencia, mantenerte day in, day out, day in, day out, sin importar qué. Porque al final del día, como digo, de verdad, la única forma de perder en esto es tirando la toalla. Y más de una vez me dieron ganas de mandar todo a pasear. Más de una vez tenía ganas de decir, vale, sabes, es que no sé si merece realmente la pena tanto esto. Pero la verdad es que sí, sí que merece la pena. Y solamente es eso, es saber manejar esta, saber lidiar con esta, que realmente es o bien nuestro mayor aliado o nuestro mayor enemigo. Entonces, dicho eso, para mí es una de las claves. La mentalidad es lo más importante y también para mí la confianza en Dios. El saber que no estoy solo en el camino y que sin importar que, oye, que al final hay una luz al final del túnel. Y hay una metáfora que yo comparto a mis clientes y es el túnel de la incertidumbre. Y es, imagínate que tienes un coche y con ese coche de repente ves al otro lado un sitio que te encanta, un súper verde con cascada y dices, yo quiero ir ahí. Pero caminando por la carretera, bueno, conduciendo, de repente pues aparece un túnel que tienes que cruzar para llegar ahí. Y llegas y entras al túnel. Y entras al túnel, entras al túnel, entras al túnel, pero ¿qué ocurre? Que de repente justo ahí se te apagan los faros del coche. ¡Pum! Negro. No ves nada, el túnel está oscuro. Y dices, vale, la salida va a estar cerca. Y empiezas a seguir, a conducir, a conducir, a conducir. Sigues avanzando. Y dices, vale, tendrá que ser ya. Pero ves que todavía no se ve nada, todavía no se ve luz. ¿Qué ocurre? Ahí es donde muchas personas, literalmente la mayoría, lo que hacen es decir, no, ¿sabes qué? Por aquí no es. Mejor reculo. Hago marcha atrás, pum, y salgo y busco otro túnel. Pero lo que no entienden y que a mí me llevó mucho tiempo entender y de hecho pues es algo que hace 3 años fue lo que a mí me hizo el clic y cuando hice este clic dije, esto siempre que aparezca este túnel de la incertidumbre hay que seguir y seguir y seguir hasta cruzarlo. Porque de lo contrario, lo que tienes que entender es esto, es este túnel, si tú das marcha atrás pensando que vas a encontrar otro mejor o más fácil, eso es una falacia, eso es una ilusión. Siempre te va a aparecer. Siempre vas a volver a pasar ese mismo proceso, donde vas a llegar a un punto donde tienes que decidir ir y avanzar pese a la incertidumbre. Y ese escenario se va a repetir una y otra vez hasta que estés dispuesto a afrontarlo. Pero una vez avanzas pese a la incertidumbre, te incomodas y estás dispuesto a pasar, como digo, ese trecho, a ir pese a no ver el resultado, pese a que no se vea todo claro, pero confías y avanzas, ahí es donde esos resultados que querías llegan. Entonces, nada, simplemente quería compartirte esto. Ha sido mi experiencia. Lo que quiero es documentar más mi proceso realmente, para escalar la empresa a las 7 cifras, incluso, inshallah, a las 8 cifras. Y ahora mismo estamos en ese punto. Estamos recién despegando de vuelta. Hasta hace nada, hasta hace muy poquito, pues literalmente estaba prácticamente en zero, top 0, 0, 0, 0. Y lo que quiero que veas es eso, sí, había generado un cliente, alguna cosa, literalmente estaba sobreviviendo y conecté mucho de vuelta con las personas que sé que están en ese punto de, oye, estoy generando ventas, pero no con la consistencia que quiero, o que no sé de dónde va a venir mi siguiente cliente, he pasado por esa etapa, luego por la etapa de, oye, sí, estoy en esos 10.000, pero no logro romper ese techo, de vuelta, entre esos 10.000 y 20.000, que ahora pues ya ya hemos superado ese rango y ahora se viene mucho más, si Dios quiere, pero el punto es que es como que en 6 meses, en 7 meses, he comprimido literalmente lo que viví en 4 años emprendiendo, pasando por todas las fases de vuelta, pasando por todos los niveles de incertidumbre. Y de verdad espero que estos aprendizajes de alguna forma te sirvan, espero que los puedas aplicar en tu negocio, en tu vida y sobre todo eso, que sepas que hay una luz al final del túnel, que no importa en qué momento estés, que no importa por lo que pases, porque de verdad, por muy arriba que creas que estés, la vida te puede sorprender y todo, y como subiste puedes volver a caer. Es lo que a mí me pasó, de estar arriba, fui a más abajo de lo que había estado en años. Y al final lo que tienes que entender es eso, es tener la humildad necesaria para decir, ok, me vuelvo a levantar. Sí, antes, estando en este punto, había cosas que yo ya no hacía, pero ahora es tener la humildad y volver a levantarte desde el barro
y de verdad no perderla, no importa qué punto de facturación estés, mantener esa humildad es muy importante. Y nada, simplemente eso, espero que te sea de ayuda, espero que te sirva. Ya sea, como digo, que estés facturando altas cifras y tal vez tengas que tomar una decisión para hacer un cambio en tu modelo de negocio, o ya sea que estás en un punto donde sientas que ese estancamiento, que las cosas no van a la velocidad que podrían. Llévate eso. La única forma de perder aquí es tirando la toalla y abandonando. Y mientras te mantengas con ese compromiso y sobre todo conectado con la versión en la que te quieres convertir, las cosas van a llegar eventualmente. Dicho eso, espero que te sea de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.